Buenos días, iglesia. La verdad que es un gusto verlos de vuelta. Che, me quedó como grande esto. Por problemas técnicos también allá tuve que cambiar la notebook. La otra se estiraba más, esta menos. Voy a hacer un cambio, un segundo. Perdón, Héctor y Cari. Les acomodo un poquito acá. De paso me siento más cerca de ustedes y les doy trabajo a los de la transmisión, que están trabajando bastante porque hay problemas técnicos. Solamente sale el audio, no el video, pero eso, si quieren evitar eso, vengan. Acá no va a haber problemas de corte de imagen. Puede ser de audio, pero nos escuchamos. La verdad que es un placer verlos de vuelta. Si bien hace un mes que yo estuve fuera, hace más de un mes que yo no comparto con ustedes desde acá. No estaba castigado, no se preocupen. Sí, estaba organizado de esa forma. Y obviamente les quiero transmitir los saludos de Vale, de Lena y de Tiago. Ellos todavía están allá. Hasta el 13 de diciembre están llegando acá. Así que yo tengo en el almanaque día por día, voy tachando los días. Pero ellos les mandan muchos saludos, ellos están pendientes. Obviamente disfrutando, Cris y Yanni también les mandan saludos. La iglesia de donde nosotros participamos allá cuando vamos y servimos en lo que podemos, también envían saludos. Saben mucho de ustedes, hablamos mucho de ustedes, bien, y otras mejores, ¿sí? Y quiero, antes de ir a lo que quiero compartir con ustedes, comentarles, pedirles que oren junto conmigo y sigan orando por este tiempo de Vale allá. No es solamente un lindo tiempo de descanso, si bien la pasamos muy bien y es un tiempo familiar que nos hace falta y que disfrutamos mucho y conocemos gente y todo lo que implica vacaciones, sino que también trabajamos, tratamos de servir en la iglesia donde nos congregamos, pero también cada vez que vamos allá, el Señor nos habla, nos ministra, nos baja línea, y esta vez no fue la excepción, esta vez fue tremendo lo que pudimos vivir ahí. Entonces fue como un spa completo, integral. Descansamos el cuerpo, ensanchamos el cuerpo también. Ya sé que viene con unos kilos de más, no se preocupen, lo sé, soy consciente. Es más, no solamente eso, sino que yo antes de irme les dije, voy a volver con más kilos encima. Y yo soy un hombre de palabra. Entonces me esforcé y cumplí. No me costó mucho, pero les decía, es tremendo lo que el Señor hizo con nosotros en ese lugar. También nos dio palabra para lo que se viene por delante. Y en este sentido, a los que están acá y a los que están escuchando la transmisión, los quiero desafiar, les quiero dejar la pelota ahí picando, ya que estamos en modo mundial, premundial, la pelota picando ahí enfrente del arco. Y ya después es decisión de ustedes qué hacen con esto. Si patean, si no patean, esa es su responsabilidad. Pero el Señor nos habló tan fuerte y nos marcó un tiempo por delante más profundo, que si bien ya lo venimos escuchando desde principios de este año, ¿saben lo que nos dijo el Señor allá? Y nos mostró, dice, ustedes rascaron la superficie. El desafío es aún más profundo. Y con todo eso viene un montón de cosas que se van a ir enterando y otras cosas que no, pero que van a tener un resultado en la congregación. Y es el desafío para ustedes y la opción de quién se anima a ir más profundo. Porque esto ya no es, y hablaba con alguno de los líderes, estoy teniendo charlas con el equipo de liderazgo generacional desde que llegué, así que con los que no me he juntado, ya saben que próximamente estaremos poniendo fecha para charlar. Hablaba con alguno de ellos lo peligroso que son las distracciones. Y para ir más profundo, sí o sí tenés que estar atento a las distracciones. Son más peligrosas que el pecado. El pecado lo podés identificar porque el pecado es blanco o es negro. Las distracciones, hablábamos con alguien, son zonas grises, en las cuales no son ni buenas ni malas en sí, pero que si vos te distraes, vas a terminar muy lejos de cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces, eso es el desafío para que empiecen a preguntarse, a pensar, a orar, a reflexionar. Señor, yo quiero ir más profundo, pero mostrame qué es lo que me traba, qué es lo que bloquea el hecho que yo pueda ir
más allá de lo que he llegado hasta ahora. Y es difícil porque es una confrontación con uno mismo. Es hermoso el proceso, o sea, el post, pero cuando Dios te muestra así patente, mira, es esto, ¿querés ser libre? Obviamente que sí, pero cuando te muestra y tenés que reconocer y tragarte el orgullo y decir, sí, la verdad, esto es. Después es tremendo, caminás como entre algodones, ¿vieron cuando se sacan un peso de encima? Bueno, así, caminás y flotás. Bueno, eso es lo que viene por delante. Entonces, yo se las dejo picando, no les doy más detalles, pero sí quiero generar expectativas en ustedes para que comiencen a pensar, a orar, a charlar, a preguntar qué es lo que se viene por delante. Yo quiero eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Amén? Bien, quiero que vayan buscando en sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 19 al 26. Yo quería abrir algo acá, antes que me olvide. Vale está conectada, así que Vale, cualquier cosa, me mandás un WhatsApp que yo lo lea. Ella de allá también está pendiente de las cosas. Por eso les digo, no son solo vacaciones, implica mucho. Y el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Y sé que con ustedes también lo va a hacer. ¿Lo tienen ahí? Bien. Hechos 11, desde el versículo 19 al 26. Y esto es, no sé en su Biblia, pero la mía, en la versión que yo tengo, dice la iglesia en Antioquía de Siria. ¿Algo de Antioquía dice el título en la Biblia de ustedes? Seguramente. Si no, lo vamos a leer, pues está en el texto. ¿Sí? Cuando yo menciono esto, levanten la mano los que están acá, bueno, los que están del otro lado no los voy a ver, los del equipo generacional que están presentes. Tenemos algunas bajas hoy por distintos motivos. El equipo de liderazgo está Leo y Juli nada más. ¿Y qué pasó con la Colo y Marquitos? ¿Andaban por ahí? Bueno, saludos, Colo. El equipo generacional hace unas semanas atrás les dio una tarea. Les dije que tienen que empezar a investigar, a leer la iglesia de Antioquía. Así que ahora no solamente se los dije, sino que hay testigos acá presentes y hay una nube de testigos, una nube virtual de los que están escuchando en la transmisión. La iglesia de Antioquía, quienes están trabajando en los distintos grupos, sea cual sea tu servicio, comenzá a investigar y a leer la iglesia de Antioquía. ¿Qué era esta iglesia? ¿Qué vivían? ¿Qué hacían? ¿Por qué lo hacían? ¿Quiénes pasaron por ahí? Y todos, obviamente la invitación es abierta a todos. El primer grupo, liderazgo generacional, no tiene chances, lo tiene que hacer. Y los que están involucrados en algún área de trabajo también. Sea la alabanza, sea niñez, sea geriátrico, ¿están ahí? Todos. ¿Estamos? Entonces se van con tarea para la casa. El domingo que viene voy a preguntar a ver qué... ¿Sí? Bien, leemos, dice, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Bien. Importante de esto. Y antes les quiero animar, cada vez que usted agarre la Biblia y lea, tenga el atrevimiento, ¿sí? Tómese
el derecho de preguntarle al texto ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿A dónde? Cuando nosotros decimos y les animamos tienen que escudriñar las Escrituras, y bueno, la parte práctica es eso, hacerle preguntas al texto, te va a llevar a tratar de encontrar respuestas, y en ese proceso vas a, obviamente si no las encontrás, lo vas a charlar, vas a pedir ayuda y vas a encontrar tesoros para vos, para tu vida. ¿Sí? Ahora, vas a encontrar y quizás vas a cambiar de perspectiva. Mira, esto es así por esto otro. Por ejemplo, una cosa que está fuera de, o sea, que tiene una perspectiva mucho más completa, es el clásico de que Pablo recomienda que la mujer calle en la congregación. Y uno hace ese comentario y no saben los líos que se arman por eso, pero se toma fuera de contexto. Entonces, si nos hiciéramos las preguntas correctas, entenderíamos qué es lo que quiso decir. No voy a entrar en este tema ni se los voy a explicar, será otro mensaje en otro momento. Si tienen dudas, me preguntan a mí y yo los voy a mandar con alguna persona que sepa. ¿Sí? Pero es así, pregúntenle. Y acá me llama la atención, hay un tal Esteban. ¿Saben quién es Esteban? ¿Quién fue Esteban? ¿Saben qué es lo que pasó con Esteban para que su muerte generara una persecución? Fíjense que es lo primero que menciona la Biblia, el texto. Yo te quiero comentar rapidito, no me voy a tomar mucho tiempo. ¿Quién fue este Esteban? Esteban fue una persona que vivió el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El de Jesús. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? ¿Qué es lo que predicaba Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acercó el reino de los cielos? Miren todas las preguntas que estamos haciéndole a lo que ya sabemos. ¿Cómo se acercó el reino de los cielos? Jesús es el rey del reino de los cielos. Él estaba entre nosotros. El máximo representante del reino de los cielos estaba en la tierra. ¿Sí? Y él predicaba esto. ¿Cuál era la misión de Jesús? La misión de Jesús era redimir, era restaurar, era volver al estado original, algo que se había roto por causa del pecado. ¿Y qué era eso? La relación directa con Dios. La relación directa entre el Creador y lo creado, que somos nosotros. Que por causa del pecado eso se rompió. No era el plan. Dios nos diseñó para estar en comunión directa con Él. Entonces la misión de Jesús fue vivir en medio nuestro, vivir como nosotros. Él fue tentado en todo como nosotros, no pecó, murió como cualquiera de nosotros. La diferencia fue que Él resucitó, mató la muerte, digamos, venció la muerte y ahí quedamos con un libre deuda. ¿Cuántos han tenido deuda en algún momento? No apunten al de al lado. Los que hemos tenido deudas en algún momento es algo pesado. Y cuando te dan el libre deuda, cuando lograste pagar todo y te ponen el sello, mirá, ya no debes más nada, podés respirar de otra forma. No sé si les ha pasado, no sé si alguno está con deudas, tenemos gente preparada para ayudarles también a salir de ellas, si están dispuestos, obviamente, si quieren. Pero es una sensación tremenda. Listo, ya no les debo más, me olvido. Imagínense esto hablando del destino eterno de nuestras vidas. ¿Sí? Jesús lo logró y lo hizo a través de lo que hizo, murió y resucitó en la cruz. ¿Qué pasa? Esteban era una molestia, literalmente una molestia para los religiosos de turno. ¿Quién eran? Los famosos, si por ahí los leen en la Biblia, fariseos, saduceos, todos los que terminen en eo, menos Leo, que soy yo. Todos esos eran los religiosos de la época y ellos creían en Dios, hacían culto a Dios, ellos esperaban un Mesías, pero no reconocieron al Mesías cuando vino porque no cumplió con sus expectativas y al contrario, dinamitó el poder que tenían. Entonces, Jesús fue una molestia aún más grande. ¿Qué pasa? Los fariseos, me encanta cuando yo veo la capacidad de maquinar que tienen. Los tipos eran, no sé, abogados de la época, te encontraban los vacíos legales para cumplir con su propósito, pero ellos en los papeles no tenían la culpa. Por eso maquinaron tanto para matar a Jesús. Pero se las rebuscaban para que legalmente la sangre de los que mataban no recayeran sobre ellos. Y le encontraban la vuelta en los papeles.
Y con Jesús hicieron eso. Dijimos, bueno, vamos a matar a Jesús y va a pasar lo mismo que pasó con todos los otros revolucionarios, porque se habían levantado otros con distintas temáticas. Lo liquidamos, sus seguidores se dispersan y al tiempito después se olvidan. Entonces, el mismo modus operandi lo aplicaron con Jesús. Le salió el tiro por la culata, obviamente. Nosotros tenemos el diario del lunes. No solamente que no lo mataron, o sea, en un principio sí. 3 días después se les cayó todo, porque empezaron a aparecer muchas personas que testificaban que vieron a Jesús vivo. Y eso fue otra molestia más, porque si hay algo peor que una persona que generaba un movimiento revolucionario para ellos y ideaban un plan, lo llevaban a cabo y no les salía, y vieron que encima el movimiento que quisieron acabar empezó a tomar mucho más fuerza. Cada vez más personas comenzaron a creer en este Cristo. Y hubieron muchos testigos que perdieron su vida por testificar que vieron a Cristo resucitado. ¿Usted moriría por una mentira? ¿Vos morirías por una mentira? Sean sinceros. Hay gente, mirá que hay gente que te sostiene la mentira hasta lo último. Y te la sostiene y vos tenés todas las pruebas, habidas y por haber, que está mintiendo. Pero te la sostienen hasta lo último. Pero cuando ya de sostener esa mentira depende su vida, listo, se acabó. Puede ser que alguna persona sí pueda, pero ya estamos hablando de algunas condiciones muy particulares, de una enfermedad que muera por una mentira. Pero pueden muchas personas de distintos lugares, distintas clases sociales, de distintos orígenes, sostener una misma versión a costa de su vida y muchos la perdieron por ella. No, es imposible. Entonces empezaron a aparecer estas molestias y apareció un Esteban en esta historia. Y Esteban lo vivía, y no solamente que lo vivía, sino que lo compartía. Quiero que busquen unos capítulos antes para ver quién era este Esteban. Hechos 7, del 54 al 60. Hechos 7, del 54 al 60. Dice lo siguiente, yo obviamente lo tengo como siempre en la versión NTV, pero dicen todos lo mismo. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. ¿Vieron cuando una persona lo saca y vos apretás el puño así, decís, acercate 2 metritos más nada más que te reviento? ¿No les ha pasado? Y apretás el puño así como diciendo, ¡ah! Bueno, esa misma actitud es la que tenían estos líderes judíos cuando Esteban estaba hablando. Y Esteban dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, no solamente que los vio, sino que se los comentó a estos líderes judíos y les dice, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, esto es Jesús, lo entendía él y lo entendían los líderes judíos que estaban enfrente de él, al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. O sea, estaba metiendo el dedo en la llaga. No solamente que les hablaba de este Jesús, no solamente que le contaba, no solamente que vivía esto, sino que encima tiene el descaro, por decirlo así, de tener una visión y ver que este Jesús, que para ellos era lo peor que le podía haber pasado, estaba en el lugar que él dijo que siempre iba a estar, a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, en un lugar de honor. ¿Sabés la bronca que estaban masticando estos tipos? Es meter el dedo en la llaga con mucha sal así y mover adentro. Toda la bronca tenían estos tipos. Ahora, entonces, en el versículo 57, en mi versión dice, entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. ¿Saben a qué me hace acordar esto? ¿Vieron cuando los nenes no te quieren escuchar? Y que se tapan y empiezan, y vos estás hablando y te dicen, tengo oreja de pecado, así. Esa misma actitud tuvieron, no querían escuchar y gritaban. La verdad, cuando yo veía eso y me imaginaba, la verdad que me causaba gracia. Ver personas grandes, maduras, que habían estudiado la palabra, la Torá, y se las sabían de memoria, de todos los rituales, paso por paso.
en una actitud, encima con sus túnicas, las barbas, todo re ceremonial, en esa actitud así como, no te escucho, no te escucho. Fíjense lo que estaba haciendo Esteban. Y no solamente eso, sino que sigue el relato, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Anoten esto, ¿cómo se llamaba este joven? Bien, ténganlo ahí. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. A mí ya si me ponen un poquito de presión, ya capaz que hasta dejo de orar. Pero ¿alguna vez recibieron un piedrazo? Sí, levanten la mano, yo quiero ver quiénes han recibido un piedrazo. Yo recibí un piedrazo doble. En un mismo tiro, 2 veces me pegó la piedra. Entonces me dolió el dolor y me dolió el orgullo también. Así, ¿cómo? Iba caminando y unos amigos atrás me venían molestando. Yo generalmente cuando me molestan no te doy ni 5 porque donde yo te doy cabida, parece que los animás más a molestarte. Entonces los ignoraba. Me fui adelante caminando y empezaban a volar piedras. Pasaban por el costado y yo seguía cual Iron Man con armadura, pero no la tenía. Iba caminando y pasaba una piedra para acá, pasaba una piedra por acá. Pasó una cerquita y de repente siento una acá. Y la piedra se levantó y otra vez. Pará, ¿qué onda? Ahora me dolió la piedra y me dolió el orgullo por una cosa que te peguen un piedrazo y otra cosa que 2 veces con el mismo tiro, la misma piedra te pegue ya es mucho. Y dolió. Me mastiqué bronca y seguí. Vinieron mis compañeros así, no, estás bien, estás bien, estás bien. Menos bolilla le di, me fui masticando bronca y me fui. Una piedra me dolió. Me la pegaron de casualidad tampoco, o sea, la idea era asustarme, calculo yo, porque si no, no se hubiesen asustado cuando me pegaron el piedrazo. Imagínense cuando te la están tirando con bronca a matar. Y estaba Esteban ahí, y sin embargo, ¿él qué hizo? Oró. Yo no estaría orando, yo estaría profiriendo palabras calificativas hacia los otros vulgarmente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de lo que estaría haciendo, no? Él oró y le dice, Jesús, recibe mi espíritu. No solamente eso, sino que cae de rodillas recibiendo piedrazos por todos lados y dice, Señor, no los culpes por este pecado. Y murió. Yo creo que lo peor que le puede haber pasado a los que estaban ahí siendo testigos es haber escuchado eso. Cuando Jesús les decía a las personas, tus pecados te son perdonados, los otros masticaban una bronca tremenda. Imagínense que este era un seguidor de Jesús, lo estaban moliendo a piedrazos y dice esto, sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Más bronca todavía. Este era Esteban. Qué persona, ¿no? Este Esteban, vamos a Hechos un poquito más adelante, del 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3. Lo tienen ahí a la vuelta de página, así es que no es en la misma. Dice, versículo 8, capítulo 8, desde el 1 al 3. Saulo, ¿quién? Saulo fue uno de los testigos y estuvo, escúchame, y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo, ¿quién? Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba tanto a hombres como a mujeres y los sacaba a rastras, tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. O sea, literalmente Saulo, que después fue Pablo, alguien que tanto admiramos, estaba ahí prácticamente disfrutando el momento del apedreamiento de Esteban. Disfrutando es algo mío, no lo dice ahí. Pero sí estaba totalmente de acuerdo con lo que le había pasado a Esteban.
No solamente eso, sino que él se encargó de buscar a otras personas, a otros creyentes, para meterlos en la cárcel. Esteban no perdió su vida por una mentira. Y esto es un punto importante. Si Esteban estuvo dispuesto a perder su vida de la forma que la perdió por una persona que decía ser el Mesías, y lo más probable, por lo menos una sospecha de que tiene razón, tenemos que tener. Porque nadie muere por una mentira. Y Esteban era parte de este movimiento que los judíos, los líderes religiosos, querían eliminar. Y quisieron hacer con Esteban lo que no le salió con Jesús. Obviamente le salió en la parte que murió, pero lo que hizo Esteban perduró y movilizó. Por un poco, obviamente, de miedo, otros creyentes se empezaron a ir de Jerusalén. Entonces ahí vamos llegando a lo que es Antioquía, dice Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿No les llama la atención que ellos hablaban de este mensaje, pero solamente a judíos? Lo dice ahí el texto, lo primero que estábamos leyendo, en Hechos 11. Predicaban la palabra de Dios, en el versículo 19, pero solo a los judíos, a judíos que por X motivo antes se habían mudado a esos lugares. Pero unas personas que no dice quiénes son, hicieron una milla más. Le hablaron a los griegos que vivían en Antioquía. Los griegos son gentiles y en ese momento para los judíos los gentiles eran inferiores. Los gentiles no merecían, ellos son el pueblo de Dios. Gentil era todo el que no era judío. ¿Hay algún judío acá? Judío, no jodido. Jodido hay varios. Judíos. ¿Ninguno? Bueno, somos todos gentiles acá. Calificamos dentro de eso. Y les habló, y no solamente que les hablaron a estos griegos, sino que se empezaron a convertir, empezaron a creer, y fueron cada vez más. Fue tal el movimiento que los rumores llegaron hasta la iglesia madre, por decirlo así, que estaba en Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Llega el rumor de que estaba pasando esto con los gentiles. ¿Saben qué? En el capítulo 10 ya habían tenido una situación con la conversión de gentiles con Pedro. ¿Sí? Y el soldado romano, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya habían tenido una discusión ahí. Pedro les informó la visión que tuvo, que Pedro había visto esa visión de parte de Dios, que había comida que los judíos no comen, y él no quiso comer, y el Señor lo confrontó y le dijo, no le llames inmundo a lo que yo he purificado. Todo esto respecto a lo que estaba pasando. Bueno, y ahora les viene un rumor de que en una ciudad, Antioquía, que está en Siria, los gentiles se estaban convirtiendo. Entonces mandan a Bernabé, otro personaje, anótenselo, Bernabé, busquen la historia de quién fue Bernabé. Y este Bernabé fue a ver qué estaba pasando y ve que todo esto era de Dios. Estaba Dios obrando en medio de toda esa comunidad de creyentes. Y se alegró, dice, enormemente, y lo que hizo fue darle un curso de bautismo. No hizo eso. Lo que hizo fue organizar las reuniones los domingos a las 11 de la mañana. Tampoco. Lo que hizo fue animarlos y les dijo, no aflojen muchachos, sigan fieles de corazón e intencionalmente al Señor. Y cuando empieza a hablar de eso, mucho más se convierten. Después de eso, Bernabé va a buscar a un tal Saulo, que estaba en Tarso. Este Saulo es el que veníamos mencionando acá, que había participado, o sea, que perseguía a la iglesia, que estaba ahí cuando mataron a Esteban y que estaba totalmente de acuerdo con la muerte de Esteban, el asesinato de Esteban. Eso es otra historia, pero bueno, Saulo se encuentra, qué manera de encontrarse con el Señor para Saulo, ¿no? Tremendo, que cambia totalmente. Y este Bernabé lo fue a buscar y lo trajo a la iglesia de Antioquía. Pablo en Antioquía, sirvieron ahí, dice, 1 año enseñando. Bernabé y Pablo, enseñando durante todo 1 año. Y dice ahí, y este es el punto en el que me quiero centrar, todo esto que te dije hasta ahora es introducción. Pero igual el punto final es este. Versículo 26, en la parte B, dice, enseñando a grandes multitudes,
Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Hasta ese momento no había antecedente de que se mencionara a un grupo como cristianos. Eran creyentes. Sabían de Jesús, sabían de Cristo. Pero lo que me llama la atención es quiénes le pusieron o quiénes mencionaron a esta comunidad de creyentes como cristianos. ¿Fueron los mismos cristianos? No, o sea, no se autonombraron, perdón. No fue la gente que se había convertido y que vivía en esta comunidad. Fue gente de afuera que era testigo de lo que estaba pasando, que evidentemente les llamaba la atención cómo las personas estaban cambiando, cómo se movían este grupo de personas, cómo hablaban las cosas que hablaban, cómo compartían, cómo estaban juntos, cómo vivían lo que hablaban. Entonces le ponen cristianos, que quiere decir seguidores de Cristo o pequeños Cristos. Y esto me llevó a otra par de preguntas más, que las quiero compartir con ustedes. ¿Qué dice tu entorno de vos? ¿O qué dice nuestro entorno si hablamos como congregación? ¿Pueden llamarnos cristianos sin saber que lo somos? ¿Pueden ver a Cristo en vos? Porque un cristiano era un seguidor de Cristo y era una persona que el carácter de Cristo estaba siendo formada en esa persona. ¿Pueden ver a Cristo en vos? Te lo pregunto de persona a persona. ¿Pueden ver a Cristo en vos? Como congregación, ¿pueden ver a Cristo en nosotros? Un poquito más allá, un poquito más profundo. Te planteo esta pregunta. ¿Vos podés ver a Cristo en tu vida? ¿Podés ver a Cristo en tu vida? Yo calculo que a medida que te voy haciendo estas preguntas te vas respondiendo a vos mismo. Y ahí vamos a preguntas más profundas. Porque si el carácter de Cristo tiene que ser formado en mí, entonces me tengo que preguntar, ¿amo como Cristo ama? ¿Vivo como Cristo vivió en medio de nosotros? ¿Veo las cosas desde las perspectivas que Él las ve? ¿Hablo lo que Él habla? Son preguntas que te van, que si realmente, y esto te lo digo con todo el amor del mundo, si realmente has trabajado en tu corazón y tu corazón lo podemos determinar como una tierra fértil, estas palabras ya están haciendo ruido en vos. No importa cuánto tiempo lleves congregándote, no importa. Pero es un tiempo en el cual debemos ir un paso más allá y son preguntas que necesitamos responder. Porque Dios quiere que vos vivas plenamente. Lo compartíamos el miércoles en el Creciendo de varones y les decía, Dios quiere y es el más interesado en que puedas vivir en plenitud. No sin problemas, ojo, eso es otra cosa. Pero en plenitud, que logres alcanzar todo lo que Él determinó que podías hacer. Él es el más interesado, pero para eso nosotros tenemos que muchas veces parar y revisar mi corazón. Saben que después, más adelante, vamos a hacer una serie de prédicas junto con Vale acerca de las parábolas, pero entendimos una vuelta más de la parábola del sembrador. ¿Sabés qué es? Vos decidís qué tipo de terreno sos. Es tu responsabilidad filtrar qué recibís y qué descartás. Y hoy te tenés que llevar esto. Yo cierro acá, pero el domingo que viene vamos a seguir profundizando acerca de lo que estamos hablando. Pero vos decidís. Yo te puedo, como pastor, es mi función mostrarte el camino. Y para mostrarte el camino lo tengo que haber recorrido, obviamente. Y tengo que haber comenzado este proceso que te estoy compartiendo. Y lo he hecho. Y lloré como nunca había llorado en mi vida. Por lo que el Señor estaba haciendo en nosotros y en mi vida. Y quiero eso mismo para cada uno de ustedes. Queremos eso mismo para cada uno de ustedes. No que lloren, no nos gusta ver llorar a la gente. Pero sí que sean libres de cada una de esas cosas que no dejan que el carácter de Cristo se vea totalmente en sus vidas. Pero la decisión es tu responsabilidad.
hasta ahí llego yo. Hasta ahí incluso llega el Señor. Él no te obliga, te la deja ahí. Vos decidís. Él te espera, con los brazos abiertos, el más interesado. Pero el que decide, sos vos. Romanos 8, 29. Búsquenlo si tienen su Biblia en el celular, impresa, no hay problema. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Para que llegaran a ser como ¿quién? Como su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. Esa es la meta. Ese es el propósito. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? La puerta está abierta para todos. Y anhelamos que en este nuevo tiempo que el Señor ha marcado y ha hablado tan fuerte a nuestras vidas, no seamos los únicos que pasemos, sino que todos y cada uno de ustedes puedan, junto con nosotros, ir por aquello que el Señor puso por delante. Nosotros somos felices de ver cuando lo que Dios ha puesto en ustedes empieza a florecer. Porque ¿saben qué? Me edifica mi vida y edifica la de tu hermano de al lado. Y hace que otras personas que no conocen comiencen a ver su foco. ¿Y estos quiénes son? Cristianos. Ah, qué locos lindos. ¿Saben qué me llamó la atención? En este viaje tuvimos la oportunidad con Vale de compartir de las dos. Tuvimos un mes, pero ese mes, dos semanas fueron vacaciones con la iglesia en la Toscana, en Italia. Una semana estuvimos con ellos. Y nosotros íbamos con la expectativa de vacaciones, habrá algo que hacer, lo hacemos. Pero ¿saben qué? Nos empezaron a contar las personas que fueron. ¿Qué personas eran? Obviamente la mayoría eran de la iglesia, pero habían personas que no pertenecían a la congregación, pero que querían estar porque les encanta pasar tiempo con la gente de la iglesia. Habían ateos, habían personas que no se congregaban, había de todo, pero era un grupo de familias que su única motivación era pasar tiempo con esas personas porque les hacía bien pasar tiempo con esas personas. A una familia le llamaba la atención cómo se comportaban los hijos, que eran muchísimos, porque son bastante productivos en esa zona los suizos, muchos nenes, ni un problema de nada. Y a esta familia le llamaba la atención eso, porque no querían quizás compartir con otras personas en otros lugares por sus hijos o por los hijos de otros, no, ellos querían compartir con ellos. Hay una persona, un hombre que me llama la atención porque hace como 10, 15 años que asiste a todas las actividades de la iglesia. No se ha convertido, no ha entregado su vida al Señor, pero le encanta pasar tiempo con las personas de la iglesia. Más las vacaciones. Una semana invirtieron para estar con la gente de la iglesia. Me llamó la atención. Obviamente la iglesia intencionalmente, los líderes y pastores trabajaban y hablaban con uno, ministraban a otro, a los suyos, a los nuevos. Tremendo. A los que están en nuestro entorno, ¿les gusta pasar tiempo con nosotros? ¿Quieren estar con nosotros? Te pido que te pongas de pie allí donde estás. Los chicos del equipo de alabanza, por favor, pueden ir pasando. Y para mí no hay forma más perfecta de cerrar un mensaje como el de hoy que la cena del Señor. Porque si hay algo que movilizó esta iglesia, de hecho es tan fundamental estudiar la iglesia de Antioquía porque tiene impacto hasta nosotros en el día de hoy. El ministerio de Pablo fue lo que fue por la iglesia de Antioquía. Y Pablo tiene mucha influencia en lo que somos hoy. Fíjense si no es importante. Y le iniciaron dos personas que no se dice el nombre, no se sabe quiénes fueron, dice que eran unos de Chipre y otros de Cirene, que se animaron a hablarle a alguien que no era judío. Y ahí se armó todo. Gracias a Dios por esas personas que se animaron a hablarle a estos griegos.
judíos. Tuvieron el atrevimiento de salir de lo que estaba establecido quizás que era solo para los judíos. Gracias a esos que se animaron a hacer algo distinto, guiados por el Señor, hoy estamos acá. Y esta gente, ¿qué los movilizó? Justamente lo que Jesús hizo cuando estuvo acá. ¿Y qué hizo? Lo que vamos a recordar a través de estos símbolos que tenemos acá. El pan y la copa, que significan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo simbolizan esto. Porque Jesús lo dejó todo. O sea, si hay alguien que lo dejó todo por amor, fue Jesús. Y estos símbolos son para recordar hasta que Él venga de ese sacrificio clave para nosotros, con un efecto eterno que trascendió culturas, idiomas, tiempos, persecuciones. Mientras más perseguían a la iglesia, que es una idea de Dios, más fuerza tomaba este movimiento que querían liquidar. Nadie ha logrado frenar a la iglesia. Jesús lo dijo en un contexto en Cesarea. Cuando dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, estaban en Cesarea. ¿Y saben qué era Cesarea? Era Las Vegas de ese momento. Era la ciudad del pecado. Y había una cueva tan profunda que la gente del momento creía que era la puerta de entrada al infierno. Y Jesús ahí en medio de ese lugar tan oscuro, larga esta idea, este diseño de Él, que es la iglesia. Una luz en medio de tanta oscuridad. Entonces quiero que mientras estés ahí, cierres tus ojos y puedas hablar, porque podés hablar directamente con papá. Y hables con Él. La primera pregunta que yo te animo a que le hagas es, ¿qué más, Señor? ¿Qué más? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué obstaculiza? ¿Qué tiene que ver esto con la cena del Señor? Todo. Porque Jesús no hizo ese sacrificio para que vos solamente seas una buena persona. Porque antes eras mala y ahora sos bueno. Jesús hizo ese sacrificio para que tu vida sea transformada y vuelvas a tener una relación real y directa con Dios, con tu Creador, y puedas vivir en plenitud lo que Dios siempre quiso para tu vida. Y no te conformes con menos. Entonces, si realmente esto está en tu corazón, pregúntaselo al Señor. Nadie más que Él sabe realmente lo que hay en tu corazón. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento ministres nuestras vidas, la vida de mis hermanos que están acá presentes hoy, quienes están escuchando a través de la transmisión. Para vos no hay límites. Y yo te pido que reveles a cada uno de ellos aquellas cosas que obstaculizan el fluir pleno de tu Espíritu Santo, de tu presencia a través de nosotros. Señor, muéstraselos. Espíritu Santo, revélales. Y dales la fortaleza para tomar la decisión correcta. Dales la sabiduría para tomar la decisión correcta. Porque tu sacrificio no fue solamente para que asistamos a esta congregación, sino para que volquemos toda nuestra vida a vos y vivamos en plenitud. A pesar del mundo, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con el gozo que es servirte y tenerte en medio nuestro, con la sabiduría que proviene solamente de vos y que asombra a la humanidad, con el amor que vos nos amás. Y si ya lo tenés identificado y realmente estás dispuesto, escúchame bien, realmente estás dispuesto de corazón a romper con eso, decíselo: Señor, te lo entrego. Te entrego esto, mencionáselo, lo sabe, pero Él no necesita que se lo digas para saber, necesita que se lo digas porque a vos te
te hace bien reconocer y ponerle palabras a lo que te pasa. Y por último, en esta serie, en este proceso de identificar y de animarse a más, una pregunta que te tenés que hacer y responder sinceramente a vos mismo es: ¿necesito ayuda con esto? ¿Necesito ayuda con esto? Porque si necesitas ayuda, dentro de la iglesia estamos dispuestos. Hay gente capacitada en distintas áreas. En algunas cosas soy yo como pastor, en otras cosas hay otras personas que manejan otras temáticas mejor que yo. Pero dentro de la iglesia hay personas capacitadas. Y no solamente capacitadas, sino con el corazón correcto para ayudarte. Porque Dios está interesado en que seas libre y nosotros también. Entonces, hacete esta pregunta: ¿necesitas ayuda? Y si la respuesta es sí, necesito ayuda, trasladar esa respuesta en palabras hacia una persona. No esperes que nosotros adivinemos. No, si vos necesitas ayuda, vale la pena lo que te está poniendo el Señor por delante. Pero depende de vos. Y todo esto es posible porque Cristo así lo hizo posible. ¿Saben? La iglesia es una idea de Dios, no de los hombres. Y avanza incluso a pesar de los errores de nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque no es nuestra, es de Él, y Él la está perfeccionando. Este no es el estado final de la iglesia. Estamos en proceso. El Señor nos está preparando. Entonces no esperes perfección. Y en ese mismo espíritu yo te animo a que participemos juntos de lo que es la Cena del Señor, recordando el momento crucial para nosotros, para la historia de la humanidad, donde Dios intervino en medio de nuestra historia para volver a tener contacto con nosotros. Pero lo vamos a hacer de una forma distinta. Va a ser personal. Tenemos la costumbre por ahí de compartir. Quiero que me escuches bien y prestes atención. Ahora este es tu momento y del Señor. Entonces no es que la forma anterior estaba mal, no. Pero hoy es tu momento, vos y el Señor, vos recordando, vos orando, vos adorando, vos agradeciendo quién es el Señor en tu vida y lo que Él hizo. Entonces cuando te sientas preparado, pasá, tomás el pan, tomás la copa y volvés a tu lugar. Y en el momento que vos quieras, si vos querés orar antes, orás. Si querés cantar, cantás. Los chicos mientras nos van a estar ministrando. Si querés arrodillarte, te arrodillás. Si te querés tirar al piso, lo que esté en tu corazón, tenés la libertad de hacerlo. Pero es tu momento y el Señor. ¿Estamos? Entonces cuando te sientas listo, pasa. Está todo dispuesto para que podamos participar de este momento. Amén.